Bienvenido a un nuevo video de Critical Miss. Antes de comenzar con el video de hoy, un par de aclaraciones referentes al poder de Quake que vimos en el video anterior. En primer lugar, si en ese video llegaste a ver algún ejemplo que involucraba terreno elevado, olvida la información que estaba ahí porque estaba incorrecta. De hecho, borré esa parte del video para que no causara más confusión. Y las reglas correctas son las siguientes. Recordemos que el poder de Quake se activa asignando una close action a nuestro personaje. Vamos a ganar la keyphrase de knockback únicamente para ese ataque, es decir, los personajes con Quake no tienen knockback, sino que al usar esta acción ganan la keyphrase solamente para ese ataque. Y la primera instrucción es destruir todos los marcadores de terreno. Acá en el video anterior, tal como se explicó, únicamente habíamos destruido marcadores de terreno bloqueado que estuvieran en el rango de una casilla de este personaje, pero en realidad Quake va a destruir todos los marcadores de terreno de cualquier tipo, además del terreno bloqueado impreso. Entonces esa es la diferencia, es decir, de elementos impresos, ahí sí únicamente vamos a destruir casillas de terreno bloqueado como esta que está impresa en el mapa. Y adicional a esto vamos a destruir cualquier otro marcador de terreno. Entonces, como aquí tenemos un marcador de barrera, lo destruimos y se sustituye por un marcador de destrozos o de derribos o de restos. Y este marcador de terreno elevado también es destruido. Se le da la vuelta al lado destruido. Y aquí sucede algo importante. Si teníamos personajes, ya sean enemigos o aliados, que estaban sobre cualquiera de las casillas de este marcador de terreno elevado, al ser destruido, recordemos que terreno elevado, cuando caemos por knockback, recibimos un daño por caída. En este caso sucede lo mismo. Al destruir el terreno elevado, cualquier personaje que esté allí va a recibir un daño, lo cual nos beneficia en este caso porque, bueno, no se explicó, pero Falcon es enemigo del US Agent. Entonces en este caso asignamos la close action a Falcon para usar Quake, destruimos terreno impreso, bloqueado y todos los marcadores de terreno que estén dentro del rango de una casilla de este personaje. Incluso si este marcador hubiera estado colocado en esta posición, está dentro del rango de una casilla, por lo tanto se destruye. Entonces el personaje que estaba en la parte de arriba cae y recibe un daño. Y ahora sí, procedemos al resto del poder que nos permite hacer un ataque, un close attack contra todos los personajes enemigos adyacentes. En este caso, digamos que hacemos nuestro ataque, es suficiente para superar la defensa de US Agent y recibe 2 daños adicionales. Llega un clic de KO y desaparece del tablero. Colocamos el token indicando que la acción de Quake ha finalizado. Básicamente era esto, recordar que cuando usamos Quake destruimos terreno bloqueado impreso y cualquier otro marcador de terreno, no tiene que ser terreno bloqueado, puede ser terreno elevado o incluso objetos que tengamos en el mapa, porque recordemos que los objetos también son marcadores de terreno. Si hubiera un objeto al momento de usar Quake, también se va del mapa. Recordemos que estos no dejan debris, no dejan restos, únicamente es removido del tablero. Pero el punto es que también se destruyen. Entonces era dejar esto súper claro en caso de que hubiera dudas al respecto. Y recordemos que Quake destruye terreno que esté dentro del rango de una casilla de mi personaje. No importa si tengo un personaje gigante o colosal que tiene Giant Reach para hacer ataques a más casillas, no significa que va a destruir dentro de ese rango de 2 o de 3 casillas, porque el poder de Quake me indica que únicamente vamos a destruir todos aquellos marcadores o terreno bloqueado impreso que estén a una casilla del personaje que usa el poder. Y listo, ahora sí, vamos con el video de hoy. En el video de hoy hablaremos del poder de super fuerza, es el verde oscuro en el ataque, y vamos a utilizar a US Agent para los ejemplos y en el verde en el ataque. Este poder nos dice knockback durante los close attacks. Esto es importante notar la diferencia. En Quake teníamos que usar la close action
para que tuviéramos knockback en esta acción de Quake únicamente. Solo estos ataques con Quake iban a tener knockback. En el caso de super fuerza, todos los ataques cuerpo a cuerpo de nuestro personaje van a tener knockback, es decir, no tiene que estar involucrada la segunda mitad del poder que vamos a ver en un momento de super fuerza para que esto aplique. Nosotros podemos simplemente, digamos que estamos en esta situación, asignarle una close action a nuestro personaje, hacer un ataque, digamos que fue exitoso, le hicimos daño a Falcon, porque recordemos que debe haber al menos un daño en la figura oponente para hacer knockback, y después de hacer el daño empujamos a este personaje 3 casillas, finaliza la acción, colocamos el token. Entonces esto va a funcionar así con todos los ataques de mi personaje. Si por ejemplo tuviéramos Flurry con ese personaje, los 2 ataques de ese personaje van a poder utilizar knockback si es que aplica, ¿no? En caso de que hagamos daño a los enemigos, los podríamos empujar. Todos los ataques cuerpo a cuerpo de los personajes con super fuerza van a tener knockback, obviamente siempre y cuando este poder se siga mostrando en nuestro dial. ¿Qué pasa si un personaje con super fuerza o que ya tiene acceso a knockback tiene dobles en sus dados? No pasa nada, no hay ninguna diferencia, no significa que vayamos a empujar el doble de casillas al personaje enemigo ni nada, no hay ninguna diferencia. Ahora, siguiente parte de este poder. Nos dice que este personaje puede levantar, llevar consigo o sujetar y volver a tirar sobre el terreno marcadores de terreno que no sean objetos, excluyendo smoke, o sea, el humo, el debris, las de terreno destruido, o marcadores de agua. Para entender esto tenemos que recordar que en HeroClix tenemos diferentes tipos de marcadores. Por ejemplo, este es un marcador de terreno bloqueado que cuando se coloca sobre el mapa por algún efecto o poder, transforma esa casilla o el tipo de terreno de esa casilla en lo que nos dice el marcador. Normalmente es una casilla de terreno despejado. Al colocar este marcador se vuelve en terreno bloqueado. Entonces, así como ese, tenemos marcadores de humo que van a convertir en Hindering Terrain la casilla que ocupan. Tenemos marcadores de agua. Tenemos marcadores de terreno elevado. Y si nos damos cuenta, estos marcadores de terreno elevado tienen valores. Ahorita vamos a ver para qué sirven. Y también tenemos objetos redondos que tienen valores. Y estos también son marcadores de terreno. Entonces, hay muchos tipos de marcadores de terreno en HeroClix de diferentes tamaños que representan diferentes tipos de terreno y que los personajes pueden utilizar dentro de la partida, ya sea por poderes o porque nosotros mismos podemos incluir 3 de estos marcadores en nuestra fuerza inicial. Ahora, ¿por qué es relevante el poder de superfuerza? Normalmente los objetos redondos, los marcadores redondos de terreno, que son objetos, los puede utilizar cualquier personaje. Cualquier personaje que se mueva a través de una casilla que incluye el objeto o que se coloque adyacente a ese objeto puede levantarlo de forma gratuita y a partir de ese momento lo colocamos en la tarjeta del personaje que lo levantó y a partir de ese momento, digamos, a esta acción de levantarlo del mapa se le llama pick up o levantar. A partir de ese momento se considera que este objeto está siendo llevado por este personaje, es la palabra esta de hold, de llevar consigo o cargar. Y en otra instancia diferente, en otra acción, si mi personaje se vuelve a mover, puede volver a tirar ese objeto sobre el mapa en una casilla adyacente o en la casilla que ocupa, ¿no? Entonces, son las 3 cosas o las 3 maneras en las que los personajes pueden interactuar con estos objetos. Levantarlos del mapa mientras se están moviendo, llevarlos cargando, esto va a estar fuera del mapa sobre la tarjeta del personaje, o volverlos a dejar en el mapa. Algo importante es que no podemos hacer las 2 cosas con la misma acción, es decir, yo no puedo darle una move action, moverme, levantar, terminar de moverme, digamos que finaliza la acción, y volver a dejar el objeto. Por cada acción de movimiento o por cada efecto que permita que nuestro personaje se mueve, podemos hacer una de las 2 cosas, o levantar un objeto o dejarlo. No podemos hacer ambas y no podemos llevar cargando más de uno. En realidad, las reglas del uso de objetos están en otro video, bueno, en un par de videos que te sugiero que si no tienes claras estas reglas, los veas allí, están explicados con mucho detalle.
Y voy a obviar un poco esta parte para que podamos explicar más rápido el poder. Entonces, lo único que quería que quedara claro en este ejemplo es que los objetos los puede recoger cualquier personaje. No importa o no necesita tener super fuerza. No obstante, cualquier otro tipo de marcador de terreno, como terreno bloqueado, terreno elevado o estos de Hindering Terrain, que ojo, no son los mismos que los marcadores de Debris, porque estos no tienen valores. Entonces, los demás tipos de marcadores, y además el poder nos lo dice, ¿no? Super fuerza va a excluir los marcadores de humo, debris o agua. Esto que vamos a explicar a continuación no va a aplicar nunca para marcadores de debris, de agua o de humo. Esos tres tipos de marcadores no los van a poder usar los personajes con super fuerza nunca. Cualquier otro tipo de marcador, además de los objetos, sí los van a poder usar de la siguiente manera. De la misma forma en que interactúan con los objetos redondos, los personajes con super fuerza van a poder levantar, llevar consigo y volver a poner en el tablero cualquier otro tipo de marcador como los que estamos viendo aquí. Recordemos siempre en acciones diferentes. Si en una acción de movimiento levanto, no puedo volver a tirar en esa misma acción. O si en una acción de movimiento tiro un marcador, no puedo levantar otro en esa misma acción. Ahora, ¿para qué nos va a servir poder levantar este tipo de marcadores? Principalmente para poder hacer ataques, porque recordemos que estos marcadores de terreno se pueden utilizar en ataques tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. Si mi personaje, por ejemplo, tiene rango de 0, este tipo de marcadores le van a servir para poder atacar a distancia. Por ejemplo, esta caja, que es un marcador de terreno bloqueado, se puede utilizar en ataques a distancia a 4 casillas, es decir, un personaje podría recibir una range action para aventar este objeto a un máximo de 4 casillas. Si lo usamos a distancia, el valor de daño sería 2. Y en caso de que yo no quiera que un enemigo use este objeto, podemos hacerle un ataque que haga 3 daños para destruirlo. Entonces, esos son los valores que vienen en todos los objetos o los marcadores de terreno que podemos usar para atacar. Pero si yo quiero usarlo cuerpo a cuerpo, algunos objetos me van a dar un valor de Giant Reach, es decir, este objeto se puede usar en ataques cuerpo a cuerpo a una casilla. En este caso no hace gran cosa, tienen que ser personajes a 1 de distancia, es decir, pues prácticamente adyacentes al personaje, lo que sucede de por sí. Pero si lo uso en un ataque cuerpo a cuerpo, me va a dar +1 al daño que ya tiene mi personaje. Entonces, vamos a ver en un par de ejemplos para que quede más claro. Digamos que estamos en esta situación. Voy a asignarle a mi personaje una Power Action para utilizar Charge, porque este personaje tiene carga, recordemos es el verde en la velocidad. Como su movimiento es 8, me voy a poder mover hasta 4 casillas y después hacer un ataque cuerpo a cuerpo. Entonces me voy a mover 1, 2 y como estoy adyacente a este marcador, lo voy a levantar, es decir, lo colocamos en la tarjeta de mi personaje indicando que está llevando ese objeto cargado. Y como quité ese marcador de terreno elevado en donde estaba parado mi enemigo, al momento de levantarlo, este personaje cae de la elevación 2 en la que estaba a la elevación 1 del mapa. Al caer, recibe un daño. Recordemos que si los personajes tienen poderes de defensa que les permitan reducir daño, se aplican. En este caso, digamos que no tenía poderes de defensa. Entonces recibe un daño al momento de que yo levanté ese objeto. Bueno, ese marcador de terreno. Y ahora, digamos ya terminó la parte del movimiento de carga. Recordemos que ese poder me permite hacer una close action como gratuita. Y aquí es donde entra la otra parte relevante de por qué utilizaríamos estos marcadores. Porque los podemos utilizar en acciones de terreno, ya sean close o range. Es decir, para ataques a distancia o cuerpo a cuerpo. Y en caso de utilizarlo como una close action, nos dice, si este personaje lleva cargando un marcador de terreno, que es el caso porque al movernos levantamos un marcador de terreno y ahora lo está cargando, haz un close attack modificando el daño
por el modificador de daño del marcador de terreno, indicado con el más X. En este caso, al usar este objeto tendríamos más 1 al daño de nuestro ataque cuerpo a cuerpo. Si un marcador de terreno no tiene impreso el modificador de daño, el modificador por default es más 1. Después de que se resuelve la acción, destruye ese marcador de terreno sin generar debris. Entonces, cuando rompemos esto sobre el mapa, le damos la vuelta y quedan los restos. Pero cuando rompemos esto, al utilizarlo en un ataque, simplemente se va del mapa. Ahora, terminemos este ejemplo, ya vimos cómo funciona. Recapitulando, estábamos en esta situación, usé carga, me moví. Durante ese movimiento levanté este objeto, este personaje enemigo cayó y se hizo un daño, y ahora voy a utilizar la close que me da charge como gratuita, y voy a usar una close object action que involucra al objeto que llevo cargando. Entonces hacemos el ataque de forma normal, es decir, tiramos nuestros dados, digamos que obtuvimos un 9 más 11 en nuestro ataque, es un total de 20, impactamos al enemigo y vamos a hacerle 3 daños impresos más 1 de este objeto. En total le estaríamos haciendo 4 daños al personaje enemigo. Digamos que no tiene nada en la defensa que le permita reducir daños, recibe los 4 clics, llega un clic de KO, este objeto desaparece del mapa y colocamos el token de nuestro personaje. Entonces, en realidad, Superfuerza no es un poder como tal que le demos a nuestro personaje una acción para usar Superfuerza, sino que simplemente son habilidades pasivas que nuestro personaje va a tener. Knockback durante todos sus close attacks y la habilidad o la posibilidad de levantar, llevar consigo y volver a poner sobre el tablero marcadores de terreno, cualquier marcador de terreno, que no sea humo, debris o agua. Entonces va a poder utilizar cualquier marcador de terreno para sus ataques. Algo importante que nos mencionan ahí es que algunos marcadores no tienen valores impresos. Por ejemplo, digamos que un personaje aliado de Falcon usó el poder de barrera para colocar estos marcadores de barrera que están sobre el mapa y protegerlo de cualquier ataque, porque en este momento no puede recibir ataques cuerpo a cuerpo, porque si un personaje estuviera acá, las 2 casillas de terreno bloqueado impiden la adyacencia, no puede ser atacado cuerpo a cuerpo, y tampoco podemos trazar líneas de visión hacia él porque las 2 casillas de terreno bloqueado lo impiden. Entonces prácticamente está protegido durante este turno contra cualquier ataque. Si nos damos cuenta, estos marcadores, a diferencia de los que ya vimos, no tienen valores impresos sobre el marcador, pero cuando es así, hay un set de valores estándar que se aplican a todos esos marcadores, porque los personajes, en este caso los personajes con superfuerza, los pueden utilizar en ataques como si fueran marcadores con valores impresos. Entonces, asignamos a este personaje una Power Action para utilizar carga. Nos vamos a mover 1, 2 casillas y voy a levantar este marcador que está sobre el mapa como si fuera un marcador de terreno normal con valores. Lo colocamos sobre su tarjeta. A partir de este momento lo lleva consigo, lo está cargando. Esta palabra de hold o holding. Y como ya estamos adyacentes a este personaje, no podemos seguirnos moviendo. Se termina nuestra etapa de movimiento y ahora podemos asignarle una close action como gratuita. Asignamos la close para usar una close object action y vamos a golpear a Falcon con este marcador de terreno. No tiene valores impresos, pero recordemos que la parte que acabamos de leer nos dice que al utilizar una close terrain action, si no hay un modificador impreso del daño, el default siempre va a ser más 1. Entonces, en este caso volveríamos a hacer 3 daños impresos más 1 del marcador. Falcon recibiría 4 daños. Llega un clic de KO y este marcador se va del tablero, porque recordemos que en las reglas nos dice que cuando usamos marcadores de terreno para atacar, se van del tablero, no generan los restos, las casillas de debris, y finaliza la acción de nuestro personaje. Y listo, con esto llegamos al final de este video. Realmente no hay mayor ciencia detrás de este poder. Vamos a tener knockback con todos nuestros ataques cuerpo a cuerpo.
y vamos a tener la habilidad de levantar, llevar cargando y volver a dejar sobre el terreno cualquier marcador de terreno que encontremos, además de objetos. Recordemos, eso es lo que los va a diferenciar de personajes sin superfuerza. Los personajes sin superfuerza solo pueden hacer eso con este tipo de objetos redondos, mientras que los personajes con superfuerza van a poder utilizar todos los demás marcadores de terreno, además de los objetos. Algo importante es recordar que si en algún momento compraste los starter sets de 2021, bueno, de 2023 hacia atrás, en algún punto tuvieron marcadores de terreno redondos. Entonces esto puede causar confusión porque en las reglas te dice que los objetos son los marcadores de terreno redondos. Pero esto no es un objeto. En realidad esto es lo mismo que esto. Bajo las reglas actuales todos los marcadores ya volvieron a ser cuadrados, excepto los objetos que ahora son redondos. Pero si te encuentras con este tipo de marcadores, no son objetos. Entonces, como decíamos, tenemos knockback y podemos utilizar marcadores de terreno para levantarlos, llevarlos con nosotros, obviamente utilizarlos en ataques, y en caso de que nos sea útil por alguna razón, podemos volver a dejar esos marcadores sobre el terreno si es que no los hemos usado en un ataque. Y como les decía anteriormente, si tienes dudas sobre cómo se utilizan estos objetos, yo no quise explicarlo nuevamente en este video para que no se extienda demasiado. Hay 2 videos en el canal, te los dejo por acá, donde explicamos todas las reglas actuales sobre los marcadores de terreno. Como siempre, agradezco que sigas apoyando al canal y nos vemos en el próximo video.